Mira, creo que ha sido un año muy bueno, un año que en principio nos permite saber que somos capaces de lograr acuerdos. Hay un liderazgo incluyente, respetuoso del presidente Peña. Tenemos compromisos comunes nosotros como legisladores de su partido también. Y sobre todo hay claridad de objetivos, de hacia dónde tiene que ir México. Y yo te diría, en ese sentido, ha sido un año muy importante porque se ha abordado lo social con la reforma educativa. Ya está la legislación secundaria en materia educativa. Ahora el reto es del Poder Ejecutivo para implementarla. Están también los temas de combate a la pobreza. México tuvo una cobertura muy importante en programas sociales durante el último sexenio, pero los resultados no existieron. Tenemos un mayor número de personas en condiciones de pobreza. Que tengamos hoy un programa que será evaluado anualmente, que está focalizado, me parece que habla de claridad y de congruencia con lo que se ofreció durante la campaña. Y tenemos, por otro lado, reformas que ponen a México, pues, perdón la expresión, con el piso parejo para competir. Reformas como la de telecomunicaciones, reformas como la energética, y perdóname, y en lo social hay que llamar la atención también sobre la reforma hacendaria. Pudo haberse dado lo que nuestros adversarios decían, que íbamos a aumentar el IVA a alimentos y medicinas de manera generalizada, y se decidió no hacerlo. Yo diría en un acto de congruencia, de decir, más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza, significa que gastan casi todo su ingreso en alimentos, y yo diría cuando pueden en medicinas, que es realmente difícil en condiciones de pobreza, y entonces se optó por otras alternativas, ¿no? Vamos a tener un gasto eminentemente social, dedicado a infraestructura, a educación, a salud, a programas sociales. Y por otro lado, te decía, esta serie de reformas como la de telecomunicaciones, como la reforma financiera, como la propia reforma energética, que ponen a México a competir, pero que no pierden de vista el objetivo final, que es que estas reformas tengan un objetivo social y sirvan a quienes menos tienen. Últimamente, mucha preocupación en muchos sectores donde realmente dijeron, pues no sirvió de nada la reforma de telecomunicaciones, donde no han visto realmente esto traducido en algo tangible y efectivo, quizás a las expectativas que se generaron. Yo creo que sería muy irresponsable pensar que se aprueba una reforma y como por arte de magia ocurren las cosas, ¿no? En el ámbito de telecomunicaciones, yo te diría que pasó un poco lo de muchas. Lamentablemente, a veces se pretende repetir mentiras hasta quererlas convertir en verdad. Y en el caso de la campaña política, por ejemplo, se decía que el presidente Peña, entonces candidato, era el candidato de las televisoras, lo recordarás. Bueno, él fue el primero que impulsó este tema de que telecomunicaciones, falta la legislación secundaria, pero insisto, lo que hace es que pone el piso parejo para competir. Creo que la competencia siempre es sana y se trata de que en materia de televisión, de telefonía, de todo este acceso a las nuevas tecnologías de la información, ¿cuál sería, yo te diría, el beneficio de esta reforma, a la que todavía le falta la legislación secundaria? Bueno, que tengamos servicios de mayor calidad a menor precio. Entonces, creo que hay de pronto muchos mitos alrededor. Es el caso también de la energética. Se aprobó ya el pasado 11 de diciembre por la mañana, después de una sesión muy larga, y tú me decías antes de entrar a la entrevista que ha sucedido todo muy rápido. Yo creo que ha habido discusiones muy largas, por muchos años en el país, como por ejemplo en el tema energético, pero decisiones postergadas o falta de acuerdos. Hoy logramos un acuerdo y te diría en materia energética, en el Senado de la República se dio un debate muy serio, se hicieron foros con especialistas, los especialistas más importantes del país y del extranjero estuvieron en el Senado de la República. Los integrantes de la comisión hicieron 9 visitas, si no me falla la memoria, internacionales, que representaron visitas a centros académicos de investigación gubernamentales para conocer qué experiencias han sido exitosas en otras partes del mundo. Se hicieron estos foros, primero en consenso con las 3 principales fuerzas políticas en el Senado. Cuando el PRD decidió que no estaba de acuerdo con ese formato, que quería hacer otros foros de manera simultánea, los hizo. Entonces creo que es un tema ampliamente discutido y bueno, como en toda democracia ganan las mayorías. También hay que decir que una reforma de ese calado, una reforma constitucional, requiere 3/4 partes de los integrantes del Senado. Pero quizás la gran preocupación es en la cuestión de la regularización.
Y es una preocupación muy válida. Yo creo que en México tenemos amargas experiencias en muchos aspectos y yo creo que hoy el reto es que la transparencia sea la regla y no sea la excepción. Muchísimas gracias, Al senadora, por contrario, estar acá. muchas gracias. Encantado. Gracias.